Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiéndoles video demostrativo en el cual vamos a presentar y a poner a prueba un equipo radio despertador de la marca Sony, la línea Dream Machine, el cual está pues en muy buenas condiciones. Estamos hablando del modelo ICF CD 7000. Bienvenidos sean. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban, activen las notificaciones y por supuesto apoyen con un like que ayuda bastante, compartan el video y desde luego también comenten. Bueno, pues este radio despertador, a diferencia de otros equipos similares, bueno, similares en funciones, más no en lo que es el diseño, ¿ok? Este radio despertador a mí me llamó la atención precisamente por el diseño, que es un diseño que no había visto antes, al menos aquí con nosotros en el canal, no lo habíamos tenido antes y está muy suave. Ahorita van a ver muy bien por qué. Miren, vamos a moverlo un poquito, los que no lo han visto completo. Este es su diseño, ok, es como una rampita, las bocinas son laterales, ok, cada costado trae una bocina, ok, y en la parte posterior va a traer aquí dos botones que son para ajustar el tiempo y la zona horaria, ok. Cuando digo zona horaria, me refiero a que este radio despertador en teoría se puede autoajustar lo que es el tiempo, ok, es decir, solito se pone a la hora, ok. Entonces ahorita, por ejemplo, dice que son las 5:02 de la tarde. Bueno, ya cambió 03, ok. Y la zona horaria en la que yo estoy, perdón, sería las 6:48, ok, de la tarde también. Entonces estamos hablando que está desfasado aproximadamente como unas, sí, como cerca de 2 horas, ok. Entonces está desfasado, pero como les digo, en la parte posterior hay esos botones para ajustarlo manualmente en caso de que no se ajuste correctamente la hora, ok. Bueno, esa es una característica. La segunda característica, como podemos observar, es de que la pantalla del fondo es negro y todos los numerales van a ser en color blanco, ok. Esa es otra característica, ok. Otra más es de que también va a reproducir lo que son discos compacto. Aquí en la tapa menciona que puede reproducir supuestamente discos regrabables y también grabados. Los regrabables, en este caso he notado que le cuesta trabajo reproducirlos. No sé si será porque el disco, aunque no he tenido problemas en otros equipos leyendo ese disco, ahorita lo vamos a poner para que vean, ok. No he tenido problemas en otros equipos, pero en este caso los regrabables o el disco regrabable que tengo batalla para leerlo, de repente se brinca, ok. No así con los discos grabables o copias, que eso lo reproduce sin problema y con muy buena calidad de sonido, ok. La otra característica que tiene este equipo es de que cuenta con sistema de doble alarma, ok. Y entre las alarmas, bueno, son tres tipos. La alarma tradicional activada por radio, tú dejas presintonizada una estación a cierto volumen y vas a despertar con esa estación, ok. El segundo modo va a ser con un sonido, un beep, un como zumbador electrónico. Entonces ese es como un pitido que va a estar emitiendo constantemente y va a ir subiendo su patrón de pitido hasta que sea pues alto, ok. Y el tercer tipo de alarma es despertar con el disco compacto. En este caso te permite dejar programada una canción en específico del disco que tengas al interior a cierto nivel de volumen y con ello vas a despertar con esa canción que elijas, ok. Otra característica más que tiene este dispositivo es de que no solamente vamos a poder escuchar discos compactos, sino que también nos va a servir como un sistema de bocinas auxiliares
para poder conectar dispositivos externos como lo es un teléfono celular, una tableta, un Walkman, un CD player, etcétera, ¿ok? A través de su conexión de auxiliar, ¿ok? Tiene línea de line in, línea de entrada de audio, ¿ok? Es original de él. En la parte de abajo tiene un compartimiento especial donde se acomoda perfectamente. Y ahí vamos a poder conectar nuestro dispositivo y escuchar música sin necesidad de usar discos compactos, ¿ok? Otra característica más que me gusta mucho y es una de las que, bueno, me fascinó, es precisamente en el aspecto de que el reloj no se, bueno, todo el dispositivo, no crean que así va a estar, sino que se ilumina todo lo que es esta parte, el acrílico. Esto es una mica de plástico así acrílico, ok, que lo vas a ver muy suave. Y esto es plástico también, pero tiene como un ligero baño de metal que a simple vista da la apariencia como si fuera pieza de metal, pero no lo es, ok. Igual esta barra es plástico, pero simula ser metal. Entonces este dispositivo tiene 3 niveles de luminosidad. Entonces vas a poder ver el equipo iluminado de la siguiente forma, así, así y como estábamos. Vamos a apagar la luz para verlo mejor, ok. Vamos a iluminarlo. Ahí está. Miren, todo esto se ilumina muy suave, se ve muy bonito, la verdad, muy así como un toque medio futurista, ok. Ahí le puedes bajar más y ahí lo dejas sin iluminación, ok. Vamos a prender la luz otra vez. Y como les digo, es un efecto muy suave. La verdad, ya visto de esta forma retroiluminado, lo vas a ver bastante lindo el despertador, ok. Entonces vamos a apagarlo mientras. Y vamos a comenzar entonces por encender bueno, antes de encender la radio, para familiarizarnos qué onda con los botones, vamos a mencionar que esta es la alarma letra A, esta es la alarma B, ok. Este botón de acá arriba es para reproducir, luego sigue el de apagar la radio y resetear las alarmas, la radio encendida para encenderlo, que solamente la radio, adelantar, retrasar, ok, o navegar entre los ajustes, los numerales es avanzar, retroceder, ya sea pistas o cifras, ok. ¿Qué más? Aquí, bueno, estos son accesos directos, hay 5 botones, entonces tú puedes guardar en estos 5 espacios estaciones de radio de tu preferencia, ok. En la parte posterior vamos a ver, vamos a girarlo. En la parte posterior vamos a ver 3 botoncitos. El de mero adelante, va a ser para establecer los modos de reproducción, que por cierto no lo mencioné. Este equipo tiene modos de reproducción con repetición, aleatorio, entre otros, ok. Y vamos a ver aquí otro botón que es el Sleep, ok. Eso es una cuenta regresiva para que el equipo se autoapague después de cierta cantidad de minutos, ok. Y este botón que es NAP, este es un sistema, la verdad sí lo había visto en otros videos, pero la verdad no recuerdo exactamente a qué se refiere ahorita, ok. Vamos a omitirlo, ok. Estos son los controles de volumen, ok. Y vamos a ver que este botón, este es para elegir o activar la línea de entrada que les había dicho, ok. Si no presionan line in, audio in, no se va a escuchar nada a pesar de que lo tengan conectado. La antena de este radiodespertador es de tipo cable, es la original, ok. Y viene con su adaptador original, que ya lo tenemos acá al fondo, ok. Es un adaptador, siempre está grandecito. Y me parece que es de, no estoy seguro si es de 12 volts, al final lo vamos a ver, ok. Ya está todo conectado. Dentro de las características, o bueno, dentro del diseño que tiene este equipo, una de las cosas también que está muy suave
es que tiene tornillos Allen, así como tipo inoxidables en las esquinas. Al interior también, aquí se tiene que empujar para abrir la compuerta, y aquí también tiene dos Allens tipo inoxidables, ok. Entonces la apertura es de empuje para abrir y para cerrar, ok. Entonces eso es básicamente los botones, no es nada difícil. Vamos a encender la radio, ok. Vamos a encender la radio on. Déjame ver aquí. Vamos a encender un poquito. Ok, ya está. Radio on. Ahí está. Vamos a apagarlo. Ok. Es que luego pasan música y por copyright no se puede así como que escuchar mucho. Ok. Otra vez. Vamos a navegar entre las... Porque miradas rápidas, repites millones. Mejor repite. Folio, hilo y denominación. ¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete de 500 o 1000 pesos, mira bien estos tres elementos. Cambiamos de banda. AM. Maybe this is an idea, the conversion, that could wait till after you get that money. In any event, get back in touch with us. I'd like to know more details. Ok, vamos a apagar la radio. Eso solamente rapidito para que vean que sí está sintonizando estaciones en ambos cuadrantes. Entonces vamos a ir directo con lo que es la reproducción de discos. Ok. Aquí tenemos ya nuestro disco de música. Es un disco normal. Recuerden que este equipo no es compatible con MP3, ¿ok? Hubiera sido fantástico que sí lo fuera, pero no lo es. Entonces dice que es compatible con discos regrabables, pero ya les mencioné que pues hay unos inconvenientes. Entonces vamos a reproducir este disco. Ok, vamos a darle CD playback, ok. Y ahí empieza. Ok, ahorita está activado el modo aleatorio. Miren, ahí está buscando y vamos a ver que aquí dice Shuffle, CD Shuffle, ok. Ahí está, CD Shuffle. Ahí está la 4. Vamos a subir. Siguiente. Ok, 10 puntos es su máximo, ya lo vimos. Podemos adelantar, podemos regresar un poco. Y aquí para poder visualizar qué pista está tocando, número 5 donde dice track, número 10.
pista. Estamos reproduciendo al azar. Ok, vamos a darle stop. Ahorita estamos reproduciendo en modo aleatorio. Ok, inclusive me estoy percatando que lo memorizó. A pesar de haber estado desconectado por varios días, se quedó recordando que la última vez en que se usó, o yo lo usé, estaba en modo aleatorio. Ok, vamos a cambiar aquí brevemente el modo de reproducción para que vean exactamente qué modos son los que ofrece. Ok, decíamos entonces que era Shuffle, que es aleatorio, y ya aparece aleatorio pero con repetición. Aquí es modo normal, repetir una sola pista, repetición de todo el disco en el orden original, aleatorio, y como dijimos, repetir de forma aleatoria todas las pistas. Ok, ahorita ya está en modo normal y vamos a ir entonces con el disco que les había mencionado, un regrabable. Aquí tenemos un disco regrabable de Sony que supuestamente debería reproducirlo. No estoy seguro si sea la forma en cómo se grabó. Sin embargo, este disco que vamos a reproducir, no he tenido problemas en otros equipos, pero en este caso sí parece que batalla un poquito. ¿Ok? Este es un CD regrabable, tiene solamente 10 pistas y a ver, vamos a ver si ahorita ya lo toca bien. Posiblemente antes de hacer este video tenía ese problema. Vamos a ver si mejoró o sigue igual.
Ahí está. Quiso tocar y se brincó. Ese es el inconveniente que les menciono. Okay, vamos a cambiar de pista. Como que quiere tocar pero se brinca. Ahí está. Sí, tiene problemas para leer discos regrabables. Okay. El disco que estábamos escuchando primero es un disco grabado. Okay. Vamos a reproducir otro disco que es grabado también. Okay. Ahorita lo vamos a reproducir. Tenemos aquí el disco. A ver, el disco número 1 de la música de YouTube. Aquí lo tenemos. Okay. Es un disco de audio normal. Okay. El número 4 es el más reciente que he grabado, entonces, bueno, este es el más reciente, el más nuevo, y los otros ya son los, digamos, los clásicos. Ok, vamos a reproducirlo. Modo normal. Vamos a ir más adelante, vamos a ir hasta el 11. Vamos a ir hasta, a ver, 22. Ok, vamos a detenerlo. Entonces ya vimos que exactamente el problema es con los discos regrabables. Ok, con los discos de audio normal no hay problema, y los originales desde luego menos hay problema. Entonces vamos a proseguir ahora con la prueba de dispositivo externo. Ya tenemos un video listo y lo vamos a reproducir. Ok, vamos a conectarnos aquí en esta entrada de audio. Bueno, sí, entrada de audio. Ahí está. Ok, ya tenemos el video listo. Ok, recuerden que hay que seleccionar donde dice audio in. Aquí enseguida los botones de volumen hay un botón redondito y este es audio in. Ok, de hecho aquí ya desapareció lo que es el modo shuffle, el aleatorio, y ya se pintó esta leyenda que dice audio in. Ok, ahí ya está activado la entrada de audio. Entonces vamos a escuchar este video. Ok, playback, subimos todo el volumen. Ahí está. Okay.
está. Vamos a salirnos de esto, vamos a desconectarlo. Y ahí pudimos apreciar que la entrada de audio está funcionando de manera correcta. ¿Ok? La ventaja de este equipo es de que no tenemos que usar un cable adicional, sino que ya viene con él. Entonces eso es algo bastante cómodo. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a lo que es las alarmas. Vamos a activar las alarmas. Entonces, para activar las alarmas, vamos a dejar presionado por largo periodo la letra A. Vamos a hacer un acercamiento aquí para poder que vean todo lo que va a pasar aquí en la pantalla. Ok, y ok, está. Ok, ahí queda bien. Ok, pulsación larga. Ahí está. Pulsación larga en letra A o letra B va a ser lo mismo para configurar la alarma. Ok, entonces vamos a ponerle, si ahorita son las 5:29 de la tarde, ok, entonces vamos a ir hacia adelante. Ok, regresamos un poquito, a ver, con esto. 5. Vamos a ponerle 6 y ahorita nos regresamos al otro. Otro pulsación corta para cambiar a lo que es minutos. Vamos a, ok, 29. Le voy a poner que es en el 32 aproximadamente. 32. Ok, confirmamos con pulsación corta. Ok, ahora te voy a preguntar si quieres que la alarma se active con el disco compacto o otro. A ver, vamos hacia adelante. Ahí te ofrece radio, mira. Ahí está, radio, buzzer. Son tres modos: CD, radio y buzzer. Ok, vamos a ponerlo entonces con el CD. Ok, es que aquí voy a hacer un ajuste. Más adelante voy a hacer un ajuste. Vamos a darle confirmar con letra A. Y vamos a ponerle que toque la pista. ¿Cuál era? Bueno. La 11. Ok, confirmar. El nivel de volumen. Vamos a subirle. Ahí está. Que sea nivel, bueno, que sea bien alto. Nivel 9. Ok, confirmamos. Y ahí está listo. Entonces voy a... Ah, ok. Está listo, pero no está activada la letra A, la alarma A. Ahí ya está activada. Entonces voy a hacer otra configuración para decirle que quiero que suene a las 5:32. Solamente me voy a regresar uno. Aquí con la flecha de retroceder. Bueno, ok. Esta flecha de retroceder. Confirmo, confirmo, confirmo. Todo lo voy a confirmar. Ahí está. Aquí ya está activada la alarma. Si pulso letra A, desaparece. Ok. Pero aquí se entiende que ya va a estar activa. Entonces aquí nos decía va a sonar a nivel 9 la canción número 11 a las 5:32 de la tarde. Ok. Como pueden ver, el horario es 5:31 y a las 5:32 va a sonar. Ok. Entonces déjeme aquí apagar el audio in. Aquí se supone que el radio despertador está apagado. Ok, no está prendido, está apagado. Entonces ahorita vamos a ver exactamente cómo se dispara esa alarma. Ahí está. Nivel 9, canción número 11.
Estamos postergando la alarma por 10 minutos. Si le vuelves a pulsar 20, 30, 40, 60, o sea, volverá a sonar en 60 minutos. Ok, entonces aquí si quiero desactivar por completo la alarma, lo que necesito hacer es, a ver, déjame ver, lo que necesitamos hacer es simplemente, ok, es 60. Ok, déjame ver, creo que es alarm reset. Ok, acá. Aquí donde dice off, ok, el segundo botón de arriba hacia abajo, ahí ya la alarma se resetea, ya deja de estar parpadeando. La puedes desactivar solamente con que no aparezca esta información que estaba hace unos momentos. Vamos a configurar ahora de la misma manera la alarma B y una más en alarma A. Ok, entonces la alarma B, vamos a ver. La alarma B va a ser, bueno, en este caso, ok, 5 de la tarde, ok, y vamos a confirmar, ok, 5 minutos, vamos a ponerle que sea en el 36, confirmamos. El modo o estilo de la alarma va a ser, a ver, aquí está, 536, perdón, buzzer. También puede sonar con CD. Si ustedes quieren que suene con CD también, o con radio o buzzer. Lo vamos a dejar en buzzer, el zumbador, ok, y le vamos a dar confirmar en la letra B, ok, la activamos, ahí está activa. Y en el otro costado vamos a activar la alarma A. Este sería la 537, a ver, 37. Ok, y queremos que suene con la radio. Ya está, volumen que sea menos, a ver, menos volumen 5. Está bien. Ahí está. Ok, listo. Tenemos las dos alarmas activadas. 536 va a sonar la letra B, alarma B, con estilo zumbador electrónico. Y a las 537 la radio a nivel 5 de volumen. Ok. Aquí rapidito programando las alarmas. Ahí está la alarma letra B. Va a ir subiendo el patrón de pitido. Ok, ahí está postergada. Entonces ya aquí le vamos a dar off. Ok, vamos a desactivar esa alarma y ahora va a seguir la alarma de la radio a las 5:37. Ok, entonces como pudimos escuchar, alarma B tiene 3 patrones de pitido que van cambiando. Ok, van cambiando hasta que llegan. Ahí está. Ok, ya la callamos por un momento y si la queremos ya desactivar, acá arriba donde dice off, aquí es el segundo botón, ahí está, y queda sin efecto presionando la letra de la alarma correspondiente. Entonces ahorita no hay ninguna alarma activada, ok, están desactivadas las dos a pesar de que estén programadas. Si tú... Ok, ahorita por ejemplo sigue sonando porque cae en la hora que le habíamos programado que se activara. Ok, pero por ejemplo aquí en letra B
se quedó configurada la programación que vuelva a sonar a las 5:36 de la tarde utilizando el buzzer. Ok, entonces todavía siguen configuradas, pero no van a tener efecto hasta que ustedes la activen, es decir, que aparezcan aquí la información de cada una de ellas, como por ejemplo esto y la otra. Ok, ahí está. Entonces ahí está. Este radio despertador está funcionando muy bien. Ok, reproduce muy bien. El bajo, ok, se me pasó a decir que el bajo en este caso, no esperen que es un bajo muy fuerte, muy robusto, porque es un radio despertador, es decir, no tiene la potencia de una radiograbadora o algo parecido, ok, es solamente un radio despertador que está más orientado a que tenga frecuencias medias a agudas, ok. Aún así se escucha bien la música, la frecuencia grave se alcanza a escuchar muy poquito, pero no está mal, no está, considerando las dimensiones y características del equipo, no está mal, ok. Entonces, pues ahí lo tienen, el equipo está funcionando de manera correcta y pues se ve súper bien, ok. Vamos a ver aquí una vez más con la luz apagada. Y ahí lo pueden ver qué bonito se ve. Incluso refleja en la pared, miren, pueden ver ahí, parecen alas así como una mariposa, algo parecido, pero está muy suave, miren todo lo que proyecta. Y ahorita, por ejemplo, miren, está entrando luz todavía de la ventana y aún así se alcanza a ver muy bien. Ahora imagínense en un lugar completamente a oscuras, pues ya se ve mucho mejor, ok. Vamos entonces a apagar aquí la conexión. Ahí está apagado. Ok. Vamos a desconectar. Y por ejemplo, este cargador. Bueno, el cargador no dice nada aquí. Va a decir en la parte de la base. Ok, en la parte de la base nos dice que es. Ok. Power backup. Ok. Utiliza un respaldo es un backup para en caso de apagones, una batería de litio de 3 volts CR2032, ok. Bueno, no nos dice nada aquí exactamente del adaptador, es curioso, no me dice el voltaje, no me dice, solamente me dice que funciona a 120 volts, 14 watts, etcétera, etcétera. Esto es, ok. Pero no dice exactamente nada aquí de cuánto es el voltaje de ese adaptador. Ok. Anyways. Entonces, el número de serie, terminación 571. Ok. Aquí está el número de serie, miren, ahí lo pueden ver, 571. Ok, número 571, esa es la terminación. Esta es la cavidad donde va colocado el cable auxiliar. Aquí lo guardas si no lo quieres usar, y aquí cabe perfectamente el cable, está muy suave esto. Ok, ahí queda y ahí lo puedes sacar así. Ok, ahí está y listo. Ok, es un equipo muy suave, la verdad, muy bonito, como ya lo vieron. Y pues bueno, quien esté interesado en adquirir este y otros productos, los invitamos a que visiten, bueno, la tienda en línea ya no está en funcionamiento, pero pueden buscarlo en la plataforma de Mercado Libre con el mismo encabezado del video, o si no lo encuentran y lo quieren comprar, me pueden dejar un comentario o comentarme vía Instagram, me mandan un mensaje y con gusto les comparto el enlace, ok. Se les invita a que visiten nuestro Instagram, en la descripción ahí hay los enlaces correspondientes, salvo la de la tienda que ya no está en servicio, ok. Pero todos estos productos y más están disponibles. Muchos de ellos, por ejemplo, si por ejemplo es un video que ya hace más de un año, 2, 3, 4, 5 años,
Obviamente ese producto ya no está vigente, ok, así es que les comento esto porque me han preguntado que si está disponible, pues obviamente ya no está, ok. Entonces, bueno, pues llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haber visto y gracias a todos los nuevos suscriptores, bienvenidos. Gracias a la gente que ve los videos también, a toda la gente que comenta, gracias por su apoyo. Les deseo que pasen un excelente día y nos vemos. Gus Walker, cuídense mucho, bye bye.